Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la corteza cerebral. Específicamente me voy a enfocar en lo que es la parte motora para entender cómo se produce el movimiento gracias a esta área y cuál sería el resultado si en algún momento esta zona se llega a dañar. Muy bien, vamos a comenzar hablando de lo que es la corteza cerebral. Este es un manto celular compuesto por sustancia gris que según la literatura va entre los 1.5 a 5 milímetros de grosor. Esto va a cubrir la parte exterior de lo que son los hemisferios cerebrales. Se estima que solamente un tercio de esta corteza se puede ver visible y los otros dos tercios son más ocultos bajo la gran cantidad de surcos cerebrales. Las partes convexas se denominan circunvoluciones o giros y las zonas cóncavas se denominan surcos. Una vez sabiendo esto, también es importante conocer que estos hemisferios quedan separados por el surco cerebral longitudinal. Sin embargo, cada uno de estos está formado por diferentes lóbulos. En la parte más exterior se encuentran los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, que corresponden más que nada al nombre también de los huesos. Ahora bien, en cuanto a la organización funcional de esta corteza, se va a dividir en áreas especializadas en diversas funciones. Para que se pueda dar la planificación, el control y la ejecución de los movimientos voluntarios, esa palabra hay que dejarla en mayúsculas, movimientos voluntarios, la encargada de esto va a ser la corteza motora. ¿Vale? Esta también a su vez va a implicar tres cortezas más, que es la corteza premotora, la corteza motora primaria y la corteza suplementaria. Cabe recalcar que esta corteza motora se encuentra dentro del lóbulo frontal que ya habíamos mencionado anteriormente. Un dato importante, aparte de que la corteza se encuentra en el lóbulo frontal, como acabamos de mencionar, es que esta corteza motora se divide en columnas verticales, que van a procesar la información aferente y eferente para poder estimular a grupos musculares sinérgicos, que a su vez van a estar constituidos en 6 capas que vamos a estar observando de este ladito. Las capas 2 a 4 reciben impulsos desde áreas sensitivas que motivarán el movimiento voluntario. Por ejemplo, como si yo quisiera alcanzar un objeto. O sea, yo veo un objeto y quiero alcanzarla. La capa 5 posee a las neuronas piramidales, también conocidas como células gigantes de Betz. Y por último, la capa 6 comunica a regiones de la corteza entre sí. Es importante saber que cada columna vertical activa dos tipos de neuronas, las dinámicas que se van a excitar de forma rápida y breve para iniciar movimiento y también están las estáticas. Estas se van a disparar a un ritmo lento pero constante para también poder mantenerlo. Bien, ahora hablaremos acerca del área motora primaria. Esta se va a encontrar en la circunvolución precentral. Es la encargada de la ejecución de los movimientos voluntarios y cada hemisferio es importante saber que controla como que la mitad contralateral de nuestro cuerpo. No el hemisferio derecho contra la parte derecha, no, es contralateral. La corteza motora primaria también recibe aferencias sensoriales a través de los centros corticales y subcorticales y envía eferencias excitadoras mediante los axones de las neuronas piramidales glutamatérgicas, siendo la principal eferencia la de la vía córtico-espinal. En esta vía es importante saber que los axones neuronales atraviesan la sustancia blanca hasta la cápsula interna, descendiendo luego por lo que es el tronco encefálico hasta llegar a la médula espinal. El 90% de los axones de esta vía decursan en el bulbo raquídeo en la llamada decusación piramidal. Por su parte, esta área motora primaria que ya mencionamos se localiza en la parte posterior del lóbulo frontal por delante de la cisura de Rolando y es la región donde la vía motora abandona la corteza para dirigirse hacia abajo, que es como ya había mencionado, al tronco cerebral y a la médula, para finalmente a los efectores musculares de la periferia. Una vez conociendo acerca de la corteza motora primaria, si ésta se lesiona, ¿qué sucedería? Pues prácticamente si hay una lesión en este nivel de corteza motora primaria, se va a producir una parálisis en los músculos del lado opuesto del cuerpo, mientras que la estimulación eléctrica va a producir la contracción. La segunda área de la cual vamos a hablar es el área premotora. En esta porción se van a generar imágenes de patrones de movimientos complejos a realizar. Después, las señales se van a transmitir hacia lo que es la corteza motora primaria o con mayor frecuencia hacia lo que son los ganglios basales y el tálamo, para así continuar el circuito hacia su ejecución. Un grupo interesante de neuronas que se encuentra en esta localización son las neuronas espejo, capaces de generar representaciones motoras de actos que se observan y se intentan imitar. Por último, vamos a hablar acerca del área motora suplementaria. Esta va a poseer patrones de movimiento bilaterales, como por ejemplo prensar las manos al mismo tiempo. Esta se va a relacionar con la corteza premotora para los movimientos posturales de lo que son la cabeza, los ojos y aquellos que requieran un control motor más fino.
Ahora bien, todas estas áreas poseen una organización somatotópica, y es decir, que se pueden representar cada porción corporal en una zona específica de la corteza a través de un homúnculo. Las manos y la cara se localizan a los costados y poseen más porcentaje de representación. La proyección de las extremidades inferiores se localiza como más medialmente, y los experimentos han demostrado que al estimular cada una de estas zonas no se activan los músculos en específico o por músculos específicos, sino más bien se generan movimientos específicos coordinados por diferentes músculos. Es decir, dicho de otra manera, si nosotros estimulamos la corteza motora medial, que se encarga del control del miembro inferior, no vamos a estimular al grupo muscular del cuádriceps, sino que controlamos un conjunto de músculos que al mismo tiempo realizan una acción específica, como por ejemplo, si quiero dar una patada en fútbol, se va a activar toda la parte del miembro inferior. Como por ejemplo, también existen además áreas específicas según el movimiento o función. Por ejemplo, el área de Broca, prácticamente va a coordinar la ejecución de las palabras, y así como hay varias más. Bien, ya para finalizar es importante mencionar que las estructuras neuronales provenientes de la corteza motora pueden llegar a lesionarse, ya sea por un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, etc. Este daño va a ocasionar una debilidad para la ejecución de los movimientos. Si la lesión se dio a nivel de corteza motora, a nivel de neuronas y de las neuronas gigantes de Betz, o bien en alguna porción del fascículo corticoespinal, va a resultar en un síndrome de neurona motora superior. Esta afección va a ser contralateral a la lesión, debido a que el fascículo se decusa cuando sale del tronco encefálico. El paciente prácticamente va a presentar una pérdida de fuerza de las extremidades, además de un aumento del tono muscular, puede haber hiperreflexia, espasticidad, y en ocasiones el signo de Babinski también puede estar presente. Se dice que ocurrió una liberación piramidal, puesto que la motoneurona inferior ya no está bajo el control de la motoneurona superior de la corteza. Por lo contrario, si el daño se realiza luego de que la motoneurona ha hecho sinapsis en el acto ventral de la médula espinal, por ejemplo, tras un traumatismo medular o como consecuencia de una enfermedad desmielinizante que afecte el nervio espinal, se manifestará un síndrome de neurona motora inferior. El paciente aquí se va a presentar con pérdida de fuerza, disminución de tono y de los reflejos musculares. En ocasiones también puede haber fasciculaciones.